Buenas tardes a todos, tengan. Espero que les vaya bien con esta cuarentena que nos ha caído de una forma muy inesperada. Debo decirles que estoy muy contento con sus trabajos. Definitivamente han hecho todos un buen esfuerzo. No importa la forma de edición del video o la forma de presentación de la información, todos lograron más o menos llegar al punto de describir cada una de las formas de recursos y de energías alternativas que se les encomendó. Voy a presentar ahora las consideraciones finales de este tema de la segunda unidad, que es los recursos naturales utilizados como energéticos. Ya sabemos que ustedes expusieron cada una de las energías manifestadas y por eso mismo este es solamente un resumen y una discusión de los puntos más importantes. Es obvio que la imagen habla por sí misma. La alta demanda de energía del mundo es un punto que es crítico para el desarrollo de la humanidad. Actualmente se estima que requerimos 28 billones de kilowatts por hora o kilowatts hora, como suele utilizarse esta unidad de energía. 28 billones de kilowatts es una cantidad muy grande de energía que será utilizada para satisfacer todas las necesidades del humano, ¿no? Tanto de iluminación como las ciudades de sus casas, como de aire acondicionado, de televisión, de aparatos eléctricos, de todo lo que nos permite en la casa funcionar adecuadamente para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos, como familias. De la industria, cualquiera que sea, tenemos que destinar una gran cantidad de energía para transformar los productos, para transformar la infraestructura, para lograr que nuestra civilización pueda construir ese espacio vital que llamamos ciudad y que llamamos espacio industrial para satisfacer las necesidades humanas. O bien para mover todo tipo de vehículos, mover máquinas. En sí los recursos naturales son utilizados en estas dos vías, ya sea para hacer energía eléctrica o para producir energía para mover de manera mecánica diferentes tipos de vehículos, tanto automotrices como aéreos como marítimos. Y entonces, en esta discusión de lo que significa la gran necesidad de energía por parte del ser humano, vamos a dividir artificialmente en tres categorías según el potencial de generación. Tres categorías de estos tipos de energía que nos van a permitir entender rápidamente cuál es el verdadero problema con el uso de energéticos por el ser humano. Tenemos tres categorías: la energía nuclear, el petróleo y el carbón o combustibles fósiles, y las energías verdes. Pero ¿por qué le ponemos una flecha que indica la magnitud de cada uno de los tipos de energía de manera comparativa, cualitativamente? Es decir, la energía nuclear tiene una capacidad de generación muy alta. Ya expusieron sus compañeros que se trata de una energía que está contenida en el interior de los átomos. Es una energía que proviene desde el Big Bang y que es prácticamente infinita. En segundo lugar están los combustibles fósiles, el petróleo y el carbón, también el gas, cuya capacidad de potenciación de energía es alta, pero en comparación a la energía nuclear no es tan alta. Eso es un dato muy interesante. Pero en comparación a las energías verdes, la capacidad de generación de energía del petróleo y el carbón es considerablemente mucho mayor. Por eso esta gráfica, más que ser cuantitativa, intenta ser cualitativa, resumiendo de una forma conceptual rápidamente la diferencia de potencial de cada uno de los tres tipos principales de energía de los que el ser humano hace uso. Pero situémonos momentáneamente en el petróleo y el carbón. Esos llamados combustibles fósiles tienen que ser tratados con cierta detalle para afinar esta comprensión. El petróleo y el carbón se les llama sustancias de alto contenido energético. Gran cantidad de energía está vertida en esta sustancia, ya sea carbón, ya sea el líquido petróleo. Pero ¿por qué es esta gran cantidad de energía eléctrica acumulada? Porque proviene de la acumulación de seres vivos durante millones de años. ¿Cuánto? No lo sabemos porque son tiempos relativos, pero sí podemos inferir que se trata de millones, 60 millones de años, 40 millones de años, 100 millones de años. Es una cantidad irrelevantemente gigante en comparación a las demás energías. Por eso mismo nosotros podemos pensar
que todo lo que en un tiempo hubo en el pasado, en un periodo llamado carbonífero, precisamente, el carbonífero fue hace más o menos 200 millones de años, y durante 60 millones de años ese régimen climático prevaleció. La tierra estaba muy caliente, había mucha agua, había mucho desarrollo de vegetación grande, había helechos gigantes, había animales muy grandes. Entonces, el carbonífero fue muy exitoso en términos ecológicos, mucha producción primaria, mucha gran cantidad de animales, pantanos, en todos lados, productividad primaria y productividad secundaria, de manera que todos esos animales algún día se mueren. ¿Y qué pasa con ellos? Se van depositando en su lecho de muerte, donde haya sido arena, desierto, mar, arroyos, lo que sea. Eso se deposita ¿cómo? Pues como sedimento biogénico, pero sigue siendo sedimento, y es tanto que le da ese carácter de orgánico a estas rocas sedimentarias en las que se deposita, de manera que si nosotros comparamos, vamos a ver de que este tipo de rocas sedimentarias que observamos aquí son en realidad rocas hechas sí con materiales como arcilla y otros materiales inorgánicos, pero en gran medida están hechos de chón, de restos de organismos vivos, vegetales y animales, o sea, chón acumulado a lo largo de muchos años, muchísimos años. Por eso, cada una de estas capas representa por sí mismo una cantidad muy grande de días energía, ¿me entienden? Días en los que el sol alumbró la tierra e hizo crecer la vegetación, esa vegetación se murió y se fueron acumulando uno tras día esos diferentes números de eventos, acumulando tanto al nivel de que tenemos esas capas sedimentarias de carbón. En este caso, como les comento, es energía acumulada durante muchos años. Ese es el punto primordial. Lo mismo sucede si lo vemos en un detalle más grande. El color oscuro nos indica rápidamente ese contenido de alto en carbón y nos indica rápidamente el yacimiento que es utilizado para obtener esto. La turba o el carbón, que finalmente es carbón fosilizado, no es el carbón que proviene de un árbol que cortamos, ¿no? Es un carbón diferente, es el carbón de la acumulación de tantos seres vivos comprimido mediante reacciones químicas en ausencia de oxígeno, logra conservar su energía. Por eso es estratégicamente muy importante en la actualidad el uso del carbón. Lo mismo sucede con el petróleo, que también es el producto de los mismos seres vivos acumulados durante muchos años, quizás más, quizás menos, no importa, porque aunque los procesos son diferentes, nos llevan a lo mismo. Seres vivos acumulados químicamente en sustancias como el carbón o como el petróleo, y que, como podemos ver, su lugar oscuro nos habla de un gran contenido energético, una gran acumulación de energía a lo largo de millones de años, ¿verdad? ¿A qué nos lleva eso? Que al fin y al cabo, metafóricamente, el carbono y el petróleo son una forma como de batería química. Si bien no tiene energía eléctrica en ellas, sí tiene energía química acumulada que sirve para producir gran cantidad de tipos de energía, mecánica, térmica, eléctrica, etcétera, ¿verdad? Precisamente por ese comportamiento de energía química de conservar ese esfuerzo de millones de años ecológicos en sustancias como el carbón o el petróleo. Por eso le llamamos que es un tipo de baterías de materia orgánica, o chón. Y precisamente, como les comentaba, por lo menos el carbonífero, que es ese nombre de las épocas geológicas que le da el carácter a este sedimento, duró más o menos 60 millones de años de acumulación energética. Multipliquen 60 millones de años por los días que están incluidos en eso y nos dará una idea de lo que significa la comparación entre tantos millones de años de energía acumulada en el petróleo y en el carbón, en comparación con lo que en un solo día podemos obtener de las energías verdes. Entenderán que la diferencia es abismal, y por eso mismo la comparación con las energías verdes es abrumadora. Literalmente es abrumadora. Aquí tenemos a grosso modo una tabla que construí con la producción unitaria en kilowatts hora de diferentes modelos de producción de energía. Obviamente destacan las que ya les comenté, la tonelada equivalente de petróleo y la tonelada equivalente de carbón, que pueden producir, vean, 11.600 kilowatts hora, o la de carbón 8.100 kilowatts hora. Es más eficiente la tonelada de petróleo comparativamente, pero se utiliza mucho más carbón en el mundo. Si los comparamos con las energías verdes, nos daremos cuenta que su capacidad de generación en kilowatts es por mucho, mucho más grande que
las de las energías verdes, 62 kilowatts en el caso de los aerogeneradores, de las mareomotrices 990 kilowatts. La celda solar es muy pequeña su producción de energía comparativamente a lo que es el petróleo, por esa diferencia de tantos siglos de esfuerzo ecológico acumulado contra una celda solar que nada más te dé el esfuerzo ecológico de un solo día, ¿verdad? Es el problema. Una planta de biogás, 470 kilovatios, una planta hidroeléctrica de las más rendidoras en términos ecológicos y en términos de potencia, 5.505 kilowatts, es una gran alternativa, y la planta geotérmica, que 150 kilowatts hora, que no es despreciable, pero si comparamos todo esto que está en el rango de los 100 y 5.000 kilovatios contra los 8.000 o 10.000 kilovatios que tienen los combustibles fósiles, nos damos cuenta que la diferencia es abrumadora. Y peor aún, si consideramos la diferencia con la energía nuclear, que se estima por sobre los 20.000 kilowatts hora, es mucho mayor incluso que los combustibles fósiles. Esta diferencia abrumadora nos da un panorama más detallado de por qué el mundo necesita de todas estas energías. Es muy romántico decir que podemos migrar a la energía eólica y migrar a la energía solar, pero no, como les hice la pregunta en las exposiciones, para cuánto nos alcanza, y definitivamente estas de aquí, las verdes, no nos alcanzan para satisfacer esa gran necesidad de energía del ser humano. Si lo ponemos de otra forma, encontraremos que la gráfica es ilustrativa para demostrarnos qué tan grande es la comparación entre una y otra. De hecho, la energía nuclear ahí está minimizado su nivel para que no resulte demasiado grande comparativamente, ¿no? Pero destacan los combustibles fósiles con una buena capacidad de generación, los más utilizados. Destaca la nuclear con una gran capacidad de generación, pero ya comentó su compañero Marcos durante su exposición que la energía nuclear tiene grandes riesgos, ¿verdad? Y aparte se tiene que implementar una tecnología muy compleja y muy costosa, ¿no? Y por último, las energías verdes, que como podemos ver en la gráfica, su capacidad de generación es muy limitada. Conclusión, lástima, se necesitan actualmente todas, ¿verdad? Bien, me interesó de las exposiciones que hay que notar que producir energía eléctrica o energía mecánica a través de los recursos naturales no es muy difícil. El ser humano encontró la rueda y los aparatos que giran, los dispositivos que giran desde muy temprano en su historia, ¿no? De hecho, el tubo, el eje, es un sistema muy parecido al de la rueda que gira sobre su propio eje, y eso nos permite que transformar distintos tipos de energía, de mecánica a eléctrica, de eléctrica a mecánica, como en un ventilador, por ejemplo, de química a mecánica, de química a eléctrica, ¿no? El solo usar sistemas de ejes, sistemas de engranes que giran, nos permite conectar y hacer esa transformación de distintos tipos de energía, ¿no? Y por suerte, ese mecanismo es muy semejante en los diferentes tipos de generación de energía que hay actualmente, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo del eje en azul que gira sobre una turbina y vemos que hay un imán. Ese imán crea un campo magnético y la turbina, al hacer girar ese eje, produce flujo de electrones que al fin y al cabo pueden producir energía eléctrica, ¿no? Interesante que en las demás plantas se utiliza la misma filosofía. Veamos, si por ejemplo comparamos este generador eléctrico con un aerogenerador de energía eólica, vean, aquí está el mismo eje que conectado a través de engranes logra producir energía eléctrica. Igual en la mareomotriz, aquí están los generadores, aquí está el mismo eje que conectado con engranes vuelve a conectarse con un generador que produce energía eléctrica. Lo mismo sucede con las aspas de una planta hidroeléctrica. Aquí hay un eje que gira y que conectado con un generador produce energía eléctrica. El mecanismo es de una forma afortunada muy parecido. Eso permite que entendamos rápidamente cómo se genera. Esta es una energía nuclear. Aquí están los tubos de material radiactivo. Aquí se calienta el agua y el agua con su vapor hace girar una turbina que también al girar sobre un eje produce energía eléctrica. Esto sus compañeros sí lo descubrieron en sus exposiciones y yo lo reitero, por suerte para el mundo, la generación de energía no es tan difícil técnicamente o tecnológicamente. Lo complicado es la disponibilidad de recursos naturales y sus consideraciones particulares de cada una de las alternativas. Finalmente, vamos a decir un par de cosas en general de las alternativas que tenemos.
Los combustibles fósiles llegaron para quedarse y en el corto, mediano y largo plazo van a seguir, no sé si de aquí a 100 años o de aquí a 150 años, pero es un hecho que en el horizonte lejano todavía vamos a depender mucho de los combustibles fósiles, tanto para mover vehículos como para producir energía, como para todo lo que significa satisfacer el requerimiento tan alto de energía eléctrica, ¿no? Recordemos que ellos tienen una gran cantidad de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Es un gran problema, pero por suerte eso más que de la materia de los recursos naturales es de la materia de economía del medio ambiente, es decir, lo que nosotros hacemos hacia el medio ambiente. De cierta forma en esta materia no nos vamos a concentrar tanto en analizar el aspecto de CO2, pero sí recordemos que son las alternativas más contaminantes, ¿verdad? Y bueno, ya les comentaba, es imposible prescindir de ellas en el mediano y largo plazo. Las energías verdes indudablemente son muy recomendables, son una gran alternativa, pero ya vimos que su capacidad es limitada, ¿no? No podemos compararla con los millones de años acumulados en los combustibles fósiles, su energía es en tiempo real, pero bueno, son alternativas que más o menos llegan al 20%, 18% de la energía mundial, ¿verdad? Desgraciadamente tenemos límites geográficos y climáticos, las hidroeléctricas dependen de donde haya ríos, la geotérmica depende de donde haya cercanía con mantos donde se pueda obtener agua con presión, la energía eólica depende de zonas con valles, etcétera, etcétera, igual la energía solar, ¿no? Esas son limitaciones críticas porque no van a permitir que crezca mucho en determinadas zonas del mundo, ¿verdad? Por más verdes que sean, de todos modos tienen efectos en el ecosistema. Recordemos que los aerogeneradores pueden matar aves, dañan el paisaje. Recordemos que en el caso de las celdas solares, pues también dañan el paisaje, también alteran el piso donde son puestas. O bien pensemos en la geotermia, que es una nueva alternativa que no es explotado, pero que tiene mucho potencial. Su capacidad de generación en kilovatios es considerable, ¿no? Pero la geotermia depende de que perforemos literalmente túneles grandísimos hacia el centro de la Tierra para obtener la energía que hay ahí. Obviamente esto parece interminable porque el centro de la Tierra es muy grande, tiene mucho calor, pero recordemos que no hay nada infinito. En algún momento a muy largo plazo, si siguiéramos explotando la energía del centro de la Tierra, probablemente tendríamos efectos como temblores o como cierto tipo de inestabilidad en la corteza terrestre debido a que le extrajimos calor de su interior y eso modificó definitivamente su ciclo, el ciclo del núcleo y del manto. Y por último, ya lo comentaron en la exposición de energía nuclear, sí es muy buena la energía nuclear, tiene gran capacidad, pero su riesgo es muy alto, ¿no? Recordemos dos grandes accidentes que han ocurrido, Chernóbil y Fukushima, ya los recordamos, ya los conocemos, pero si pensamos en otro tipo de eventos como las bombas atómicas y su gran capacidad de destrucción, entenderemos que todavía esta palabra riesgo hace que se limite el optar por la energía nuclear como una de las principales fuentes de obtención de energía para el ser humano, ¿no? Finalmente, la palabra sigue siendo la misma, el paradigma, el modelo de pensamiento humano. Lo hemos discutido en la primera y segunda unidad. El pensamiento humano tiende a ser egoísta, tiende a pensar que el neoliberalismo rinde frutos y no tiene consecuencias, y hemos visto tarde o temprano que eso no es cierto, ¿verdad? Actualmente vivimos una crisis energética, los precios suben del petróleo y bajan, la contaminación está muy alta, en sí el protocolo de Kioto ha sido una farsa, no hay ningún protocolo, ninguna convención mundial que haya logrado disminuir las emisiones de gases invernadero, ¿verdad? Pero bueno, ese cambio de paradigma hace falta y no va a ser de hoy a mañana. Se trata de que nosotros a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros pueblos, que los políticos, que los planeadores se den cuenta de que es necesario ya cambiar un paradigma para más o menos mover lo que se llama ese capitalismo insaciable. Es insaciable la energía eléctrica del capitalismo. Vender más, consumir más, seguir vendiendo más, reponer lo que se descompone en lugar de arreglarlo. Ese círculo inevitable es una espiral de consumo que definitivamente podemos rastrear perfectamente a que gasta mucha energía eléctrica. Bien, finalmente, atendiendo algunas de las buenas formas de exponer a sus compañeros, me permito proponerles que observen 3 películas
No tienen que verlas totalmente, de hecho a lo mejor hasta les aburre una de ellas. Soylent Green fue hecha en 1973, no se conocían los celulares como tal. Es una película muy interesante que relata el aspecto de los recursos naturales para cierto uso, moralmente cuestionable, pero que en la actualidad no veríamos tan mal, ¿verdad? Se la recomiendo, nada más que es muy vieja, ¿verdad? Black Mirror, que es una serie actual, está en Netflix. Hay un capítulo llamado 15.000 millones de méritos, que habla sobre esa misma situación, cómo producir energía eléctrica. Y finalmente Matrix, la segunda película de esta serie, donde observamos la ciudad principal de los seres humanos que vivía en zonas subterráneas y que dependía en gran medida de la energía del centro de la Tierra, ¿no? O sea, geotermia pura, ¿no? Como vemos, la ciencia ficción y la ciencia real en algún momento de la historia se pueden cruzar hasta hacer realidad eso que antes parecía ahora un sueño, ¿no? Probablemente a la geotermia sí resulte una muy buena alternativa a largo plazo. Bien, eso es todo de mi parte. Cualquier consideración, observación o comentario respecto a este tema, les comento, es el tema de los recursos naturales como energéticos. Podemos vertirlo a través del grupo de WhatsApp. Lo que sí quiero que les quede de conclusión y de reflexión es que no se trata de ser muy verdes, muy ecologistas, o del otro lado muy marrones, muy capitalistas. Se trata de encontrar la mejor fórmula para seguir sosteniendo esta población mundial de 8.000 millones de habitantes, ¿no? Se trata de encontrar una fórmula que nos permita coexistir a los muy negros, que todavía consumimos carbón y petróleo, con los muy verdes, que todavía solo quieren vivir a base de energía solar. Ese cambio de paradigma es lo que necesitamos, y es en donde nos encontramos actualmente, ¿no? Ya sea Baja California Sur, México o el mundo, el cambio de paradigma tiene que darse, y aunque ya se está dando, es muy lenta su realización en la mentalidad humana, como para que logremos detener ese tren de deterioro ambiental y de sobreexplotación de los recursos que llevamos hasta la actualidad. Por mi parte es todo. Espero sus comentarios, espero que esto quede bien claro, porque en algún momento lo voy a preguntar. Debemos reconocer y entender que ya el semestre terminó como clases presenciales. De aquí al finales de mayo se trata de clases a distancia, y por eso mismo, después de las exposiciones de la primera unidad, yo estoy haciendo una síntesis y consideraciones finales de esta primera unidad. Para entonces, en unos días, les estaré enviando la segunda clase, que tiene que ver con la segunda unidad de recursos naturales utilizados como otra necesidad para alimento, o para satisfacer la infraestructura y la construcción en las ciudades y en las comunidades humanas. Por mi parte es todo. Les deseo que estén muy bien en esta cuarentena y muchas gracias. Estamos pendientes.